Bueno, vamos a continuar entonces con esta segunda parte. Bien, ahora ¿qué les voy a comentar? Les voy a comentar, para ir razonando, lujos que nos podemos dar a pesar de todas estas incomodidades que hay en esta cuestión de interrumpir la clase y todo, pero también me da la chance de poder charlar algunas otras cosas como si estuviéramos todos juntos cerca. Y una es que, por ejemplo, el alimento básico que elaboran las plantas con la luz del sol y los gases del aire y el agua son los glúcidos. O sea, lo primero que elaboran las plantas son la glucosa, la fructosa, y esto es el alimento de los animales, es el alimento nuestro. Entonces ustedes podrán decir, bueno, pero nosotros podemos comer otras cosas. Todo lo que comamos va a ser un animal o una planta y en algún punto estamos dependiendo de esos primeros glúcidos, supongamos glucosa, que pudo armar el vegetal con la luz del sol y de allí más alimentar a otros que comemos nosotros como mucho. Esto va a que vamos a usar mucho a la glucosa como algo introducido en nuestro sistema por el sistema digestivo, sea bebido o por sólido comido, y que supongamos que nosotros introducimos esta glucosa ya como tal, es decir, yo disolví el azúcar de mesa en agua o en mate o lo que fuera, me lo he deglutido, tragado, pasa por el esófago, allí no hay una absorción, pero ya en mi duodeno va a comenzar la absorción de esta glucosa. ¿Y qué quiere decir esta absorción? Quiere decir que eso que nosotros estudiábamos con las celulitas lado a lado y toda esa ampliación en el apical y que introducía la glucosa en su interior y hacía un transporte transcelular o transepitelial, ¿lo recuerdan? Ese transporte es el que hace nuestro intestino, pasa al epitelio la glucosa y ¿hacia dónde va? Hacia los capilares sanguíneos que tienen en el conectivo debajo estas células y ya entraron en la circulación. Entonces, cuando yo estoy en el día, en el periodo de ayuno, supongamos a la noche, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, antes del mediodía, cuando ya tengo hambre y no he almorzado, antes de la cena y ya tengo hambre, esos serían los periodos de ayuno donde yo no incorporé esa glucosa a la circulación. Entonces, recuerden ustedes que había una palabra, mejor dicho, un prefijo que era este. ¿Lo ven, Emia? ¿Se ve? Nico, Mica, ¿lo ven? No sé si se está viendo. Va de nuevo. Bueno, no sé si se está viendo o no, pero la cuestión es que lo puede escribir Winch en el chat a lo mejor. Entonces, ahí está, Emia. Hemo y Emia hacen referencia a sangre. Entonces, cuando por ejemplo decimos hiperemia es porque algo, una zona se llenó de mucha sangre y la vemos roja. Entonces, cuando nosotros nos refiramos al nivel o concentración de una sustancia en sangre, le vamos a colocar emia. Entonces, glucemia significa concentración de glucosa en sangre. Cuando en cambio usamos uria, nos referimos a orina. Entonces, ¿cómo sería la cantidad o concentración, mejor dicho, de glucosa en orina?
glucosuria. Entonces, decíamos recién que en el periodo de ayuno circadiano, o sea, solamente teniendo en cuenta las 24 horas del día, ¿qué pasa? Que nosotros hemos consumido todo lo que habíamos tomado del alimento anterior y el azúcar en sangre es baja, o sea, la glucemia es baja. Cuando yo me alimento, sea que tome mate con azúcar, sea que coma harinas, frutas, yo estoy incorporando glucosa. Entonces, la glucemia se eleva. Por lo tanto, bueno, vamos a ir diciendo algunas cosas. Si yo le saco sangre a un paciente que se acaba de mandar un hermoso alfajor antes de entrar a la extracción, obviamente la glucemia me va a dar alta, porque es la glucemia postprandial. ¿Qué significa postprandial? Post prendere, post comer. Entonces, en una etapa postprandial, nosotros tenemos, siendo normal, fisiológico, la glucemia alta. Y en periodos más alejados, no postprandiales, tenemos la glucemia más baja. Si le dan al azúcar y a las harinas todo el día, más vale que van a tener glucemia alta, y eso no estaría bueno. Pero bueno, ¿qué queremos decir? Comemos, absorbemos, eso sería pasar por la pared del estómago, muy pocas cosas, la mayoría pasar por transepitelial en el intestino y comienzan a elevarse esos compuestos simples en la sangre. ¿Y por qué digo simples? Porque si lo que yo comí incluye muchos complejos, mucho polisacárido, mucha proteína de alto peso molecular, glucoproteínas y todo un menjunje en un alfajor, justamente vamos a necesitar que las enzimas de la digestión, jugo estomacal, jugo del duodeno, jugo pancreático, eso lo degraden a simple, para que las células puedan absorber los elementos simples y pasarlos al plasma de la sangre. Hasta ahí, Maja, les miro las caritas a los que están con cámara, ¿se entendió? Sí. A ver, Maja, déjame David. agregar una cosa, Dale. simplemente para que los chicos ya lo vayan relacionando, por ahí ya muchos se dieron cuenta, pero esta es una de las principales razones por las cuales para muchos análisis se exige ayuno, y que ese ayuno va variando de entre 8 y 12 horas, precisamente por este ciclo de digestión que tiene el cuerpo, que acaba de explicar Maja. Es simplemente por eso, porque después los valores no son reales. Si yo te saco sangre para medirte la glucosa después de que vos te comiste un alfajor, el nivel de glucosa en sangre lógicamente va a estar alterado. Te acabas de comer un alfajor, es obvio que va a estar alterado. Entonces, si a mí los valores me dan por encima de 110, yo te voy a decir, no, bueno, a ver, tenés elevada la glucosa. Y en realidad no es que tenés elevada la glucosa, es que es normal porque te acabas de comer un alfajor. ¿Se entiende? Todos los valores de laboratorio están estandarizados para ciertos procesos en ciertos momentos. Entonces, se hace... Sí, es así, Maribel. Igual, algunos laboratorios van variando esos valores dependiendo del tipo de reacción que utilicen para tomar la determinación. Dependiendo de las máquinas que tengan, dependiendo de los reactivos que tengan, pero a nivel general es así como decís vos. 8 de glucosa y 12 para lípidos. Puede que en algunos laboratorios, como te digo, cambie para más o para menos, pero normalmente suelen ser esos los estándares. Simplemente eso, para que vayan relacionando con el ejercicio de la profesión este tipo de datos. La dejo seguir a Maja. Perfecto, aporte. Bueno, entonces, si nosotros le tomáramos una persona sin el ayuno y ha desayunado, nos va a dar alta la glucemia. Y eso Maja, sería que si perdón, repetimos, nos daría un diabético. Y no, no es que esté diabético, es que hay que tomarle en ayuno porque, como dice Winchi, está estandarizado a medir en ayunas.
Sí, Maja, para permíteme agregar. responder una pregunta. Acá Carlos nos pregunta. ¿Por qué para un tipo de análisis te hacen una ingesta de un líquido altamente azucarado y esperar 2 horas para un nuevo análisis? Te explico. Ahí lo que quieren ver es cómo tu cuerpo metaboliza la glucosa y para ver si tu cuerpo puede poner en funcionamiento los mecanismos normales para metabolizar la glucosa. Entonces ahí te van a sacar sangre en un estado de ayuno, te van a pedir que ingieras ese líquido, es una solución glucosilada que tiene concentraciones estandarizadas de azúcar, que si yo no recuerdo mal son 70 gramos de glucosa en medio litro, en 500 mililitros, y al cabo de 2 horas, como para darle a tu cuerpo tiempo de digerir eso, te van a volver a sacar sangre. Precisamente, bueno, ahí, digamos, la gente del laboratorio sabe que consumiste y sabe cuánto consumiste y puede hacer curvas de cálculo para saber si tu cuerpo está reaccionando bien o mal al metabolismo de los azúcares. ¿Quedó claro, Carlos? Genial, genial. Seguimos, Maja. Perfecto. Y sí, después lo vamos a ver, eso se llama la curva de tolerancia a la glucosa. Claro, si yo meto una concentración conocida de glucosa en el digestivo, se absorbe, encuentro el primer nivel de glucosa alto postprandial, pero tiene que ir bajando dentro de un rango normal de tiempo, tiene que ir bajando eh, de concentración. ¿Por qué? Porque ahí viene la otra parte que no dijimos recién. Una vez que yo ingerí la glucosa, se absorbió y pasó a sangre, yo tengo la glucemia alta, pero tiene que ir bajando. ¿Por qué? Porque las células tienen que ir tomando esa glucosa. Y si las células las toman, entonces la están sacando del medio extracelular. Está pasando al medio intracelular, transformándose en glucosa 6-fosfato, ¿se acuerdan? Para que se convierta en otra cosa y sostener el gradiente para seguirla ingresando. ¿Alguien se acuerda, quiere abrir el micrófono y decir cómo entraba la glucosa a las células? ¿Alguien se anima? ¿O escribirlo en el chat? ¿Cómo hacía la glucosa para, siendo un ciclo carbonado cíclico, con muchos oxidrilos además, para entrar a las células, si va a rebotar ahí entre los fosfolípidos? ¿Cómo hacía para entrar la glucosa? Bien, Melina, bien. Con los transportadores o carriers GLUT. Eso, que eran carriers de difusión simple, o sea, difusión mediada, digamos, o lo que decimos transporte mediado o facilitado por proteína. En este caso, el carrier GLUT, que simplemente encontrando la glucosa en el exterior y a favor de gradiente, por supuesto, si no, no lo va a hacer, empuja a la glucosa a ingresar a la célula. Inmediatamente se la transformaba en 6-fosfato para que ya no fuera glucosa y sostener el gradiente con dirección de entrada. Entonces, yo como o tomo, sea producto de tomar glucosa sola, raro, o de azúcares, harina y digestión en nuestro sistema digestivo, que lleve a que después en el intestino haya glucosa suelta o sacarosa, o sea, que ya sean elementos simples, las células intestinales lo absorben y lo van a pasar rápidamente a la sangre. En el caso de la glucosa va a ser que se va a elevar la glucemia. Si yo saco sangre a un paciente allí, tengo que ver la glucosa alta. Y una vez que las células con sus GLUT vayan incorporando la glucosa, al rato que yo he comido, la glucosa tiene que ir bajando en sangre hasta que la glucemia a las horas termine siendo una glucemia de ayuno o no postprandial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ahora nos resta ver por qué estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto porque las células deberían tener transportadores GLUT en superficie, pero
hay que decir, de alguna manera, darles la información de cuánto y cómo absorber esa glucosa. Y ahora viene esto. Acabábamos de terminar esta plaquita. Y ahora vamos a empezar a integrar cosas. Esta placa habla de qué tiene que ver la insulina con, que es la hormona que baja la glucemia en sangre. La insulina es la que no tienen los diabéticos insulinodependientes o tienen muy poca cantidad, y como la hormona es la que hace que las células incorporen la glucosa, si uno tiene poca insulina, poca insulina circulante en sangre, las células no toman mucha glucosa y la glucosa permanece elevada en sangre, o sea, glucemia alta. Este es el caso del insulino dependiente. Sin ir a la patología, todos tenemos que cuando hemos comido azúcares y se eleva la glucemia, las células B o beta del páncreas endocrino tienen acumulada en su interior insulina y la tienen que soltar. Entonces, por eso les mostré el páncreas antes. Este gráfico es cuando yo estoy con la concentración de glucosa externa baja. Glucemia baja. No he comido, tengo hambre, estoy lejos de una comida, y entonces, ¿qué pasa? Que a un transportador GLUT le está costando encontrar glucosa para saturarse. Entonces, cuando encuentra una, claro que hace su cambio de conformación y con eso la empuja hacia el interior celular, porque hay gradiente, chiquito, pero hay. Porque, bueno, la glucosa que poco entre, ¿qué va a pasar? Que entra a los procesos de glucosa 6-fosfato, glucólisis, terminan en ácido pirúvico o piruvato, el piruvato en acetil-CoA, la mitocondria hace el ATP. Y ya no hay más glucosa. Hay ATP, agua ahí. Pero en este caso, la poca glucosa que entra al metabolismo y produce ATP. ¿Pero cuánto? Poco. Poca glucosa, poco ATP interno. Resulta que en esta membrana están los canales abiertos de potasio, los de escape, que están abiertos. Entonces, poco ATP no influye en este canal que es dependiente de unirse a un ligando que es el ATP. Como hay poco, la mayoría de estos canales de potasio no lo recetan al ATP, no tienen ligando, entonces siguen abiertos. Y esto permite que con el trabajo de las bombas y todo lo demás, el potasio se siga escapando. Poquito, pero se sigue escapando. Como el potasio sale de la célula, hay potencial ¿de qué? De reposo. Sale el potasio lo que puede y entonces se queda en menos de 80 la célula, está en reposo. Si esta célula es una célula común, va a tener poca glucosa, bajo el metabolismo y reposo, listo. Pero si esta célula es la célula beta del páncreas, es porque ella ha acumulado vesículas de secreción. O sea, ha acumulado vesículas membranosas llenas de la hormona insulina, porque esta célula se dedica a eso, a secretar insulina. Entonces la célula beta del páncreas, ¿qué está haciendo en este momento? La plancha. Nada. Tiene todo el citoplasma cargado de vesículas de insulina, pero no las piensa soltar. Lo que ocurre aquí es que baja glucosa, bajo ATP, hace que potasio siga escapando como si nada, potencial de reposo. Como no hay cambio de voltaje en la membrana de esta célula, los canales que dependan de voltaje también están dormidos. Si el canal de voltaje, o sea, dependiente o regulado por voltaje, es de calcio, no se abre porque no ha habido cambio de voltaje. Entonces, si la pregunta que yo les hago ahora es si estamos lejos de las comidas
estamos en ayuno temporario, por decirlo así, o lejos de periodo postprandial, ¿debo encontrar insulina alta en sangre? No encuentro glucosa alta en sangre, tampoco insulina alta en sangre. Esto queda claro. ¿Hasta ahí se entendió? Si no hay mucha glucosa, porque yo no he comido, glucemia baja, también insulina liberada desde la célula beta, escondida en el páncreas, baja. Ahora vamos a la otra situación. Comí, me tomé gaseosa, me comí un alfajor, mucha harina y la digerí, bla, 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 bla. En sangre la glucemia es alta, los transportadores GLUT, meten glucosa, todos los GLUT están incorporando glucosa, va glucólisis, ciclocrebs, mucho ATP, cada glucosa rendía 38 ATPs en la mitocondria si hay oxígeno. Todos esos ATPs se encuentran fácilmente con canales de potasio, pero ahora al ligarse al canal de compuerta de potasio lo cierran y entonces el potasio ya no puede escapar. Si recuerdan ustedes, el potencial de reposo se establecía porque el potasio intentaba salir para equiparar concentraciones. Ahora no lo está haciendo. Por lo tanto, esta polaridad de cargas positivas afuera que él agregaba, no lo tenemos. Entonces, el potencial de reposo se está acercando más a positivizarse y entonces ya no es menos 70 o menos 80, ahora será menos 60, menos 55, cosa que los canales de calcio dependientes de voltaje censaron el cambio de voltaje y se abrieron. El calcio es abundante en el medio extracelular. Si se abren los canales con compuerta de calcio, entra un chorro de calcio a la célula. Y el calcio, ya vayamos fijando esto también, es el ion predilecto que mueve vesículas, mueve vesículas, contrae actina, miosina, hay movimiento y favorece las exocitosis. Movimientos de vesículas, contracciones, exocitosis y endocitosis. Entonces, si una célula que está cargada de vesículas llenas de hormona como insulina entra calcio, el calcio activa las proteínas estas motoras y mueve las vesículas y las llevan y se produce la exocitosis. Con lo cual, ¿qué hizo la señal de calcio? Hacer que se vuelque insulina al exterior celular. Y si recuerdan, estas células en el páncreas, con las A y las otras, estaban cerca de los capilares, entonces la insulina entra a la sangre. Y cuando la insulina va a las células, hace que las células pongan GLUT a activar todos los transportadores de glucosa y las células toman azúcares. Entonces, vuelve a bajar la glucemia y ahora las células están hinchadas de glucosa. Entonces, una vez que yo comí, aumenta la glucemia, la célula beta del páncreas libera insulina, la insulina le dice a las células, cuando se une a su receptor, hey, células, poneme más GLUT, abrime los transportadores de cotransportadores de glucosa con aminoácidos, de glucosa con protón, no me importa, los que vos tengas. Y las células empiezan a ingresar glucosa a sus citoplasmas, a convertirlas en glucosa 6-fosfato y meterlas al ciclo del metabolismo. Entonces, con esto terminamos esta parte de lo que serían los potenciales de reposo y qué significa entonces mover estos potenciales de su reposo para algunas células. Y un ejemplo típico que hemos acabado de ver es el de que cuando en la célula secretora de la insulina del páncreas se le cambia el voltaje, entonces esta célula, mediante la apertura de calcio, de canales de calcio dependientes de voltaje, hizo que se secrete la insulina. Yo comí y con este mecanismo tengo glucosa circulante alta y tengo la insulina que salió
para repartirse por todo el organismo, salió del páncreas, pero se repartió por sangre de todo el organismo, y a todas las células se le unió a su receptor de insulina en la membrana, y eso es información para las células de incorporemos glucosa. Y para cerrar este, digamos, mecanismo de absorción de la glucosa, que hace que la glucemia baje con los minutos de la sangre y las horas, lo completo diciendo, ¿todas las células van a receptar la insulina? Sí. Todas las células entonces van a reabsorber o absorber glucosa desde el líquido sanguíneo y que luego es intersticial, que es el medio interno que ella las rodea. Sí. ¿Hay algunas células que preferencialmente incorporen más glucosa que otras? Sí, porque toda esa cantidad de glucosa que a veces circula en sangre luego de comer o de absorción es suficiente. Las células han tomado suficiente y ya está. Pero el exceso que las células no están tomando, o sea que ya tienen saturados todos sus cargas, están tomando toda la glucosa. El resto de la glucosa que sigue circulando no se puede desperdiciar. Es un combustible energético interesante, importante, rendidor. No da dejarlo salir, escapar por la orina. Es un alimento en ese sentido. Entonces, los reservorios de glucosa toman la glucosa y lo convierten en un polímero de glucosa, de reserva de glucosa. ¿Qué sería eso? ¿Quién sería el polímero de reserva de la glucosa? En nosotros, animales, el glucógeno. El glucógeno es... tengo mal los acentos acá. El glucógeno es el polímero de glucosa. Y la glucosa es el monómero, o sea, la cuenta que hay que engarzar para armar una, otra y otra, el polímero, que es el glucógeno. Ahora, la pregunta es, si yo tengo que químicamente unir una glucosa con otra, unir una glucosa con otra, con otra, con otra, y hacer la cadena, que es el glucógeno, yo necesitaría que una enzima y energía. ¿Cómo se llamaría la enzima que sintetiza al glucógeno? O sea, la enzima que añade una glucosa con otra, con otra, con otra para armar el glucógeno. Ahí pueden usar dos nomenclaturas de enzimas. O es porque es una enzima que sintetiza, entonces uno de los términos que pueden unir es sintetasa o sintasa. Algunos le dicen sintasa, que suena feo, pero bueno. Entonces ustedes dicen, tienen que ser células que tengan la glucógeno sintetasa. Las que tienen esta enzima son las células hepáticas, el hígado, y las células musculares. Y entre las musculares, especialmente el músculo estriado esquelético, o sea, al que nosotros nos referimos normalmente cuando hablamos de nuestros músculos y que los movemos a voluntad. El corazón en realidad depende del suministro sanguíneo, básicamente, y los músculos lisos también, o sea, los que más reservan glucógeno son los que pueden necesitar hacer grandes tensiones, pero entonces, las reservas, las células o tejidos de reserva de la glucosa en nosotros son básicamente el hígado y bastante también los músculos, en especial los
llamados esqueléticos o somáticos. Entonces, quienes incorporan el resto de la glucosa que en este momento no se va a utilizar, van a ser los músculos y el hígado. Y claro, con semejante avalancha hacia el hígado, de GLUTs trabajando en el hígado y cotransportadores y bla, 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 la glucemia baja. Si no baja es un problema, porque vayamos pensando, ¿qué pasa si yo le saco sangre a un paciente en ayunas, encuentro la glucemia alta? Yo digo, bueno, si yo te repito la prueba varias veces en ayunas y sigue alta, vos sos diabético. No fue cosa de que un día comiste mucha azúcar y no la metabolizaste bien. Entonces, ahí hay que explorar otras cosas. Se hará la curva de tolerancia. Y si yo veo que la glucemia se mantiene alta, pero la insulina en el primer momento está alta, pero después baja, la insulina no es el problema. La insulina se eleva, la insulinemia sería, cantidad de insulina en sangre, se eleva después que yo comí y eso está bien, porque ella sale para que aprovechemos las células, la glucosa, pero después tiene que bajar, porque ya baja la glucemia. Entonces, si yo veo que la insulina salió a tiempo, se sostiene alta o baja, pero no es el problema no es el páncreas y la insulina. El problema puede estar en la respuesta de las células a la insulina. O sea, las células se volvieron refractarias, no pusieron el receptor está dañado, mutado, cambiado. Entonces no tiene la culpa ni el páncreas ni la insulina, sino las células. Y entonces por más que yo le dé ahí al paciente insulina inyectada o como sea, tampoco tengo efecto. Ese paciente es el que no depende la cuestión de la insulina, es el insulino independiente. Es el tipo 2, el diabético tipo 2, que no tiene nada que ver con la insulina. En cambio, si yo veo que el paciente tiene glucemia alta o lleguen a ayunas bien y yo le doy el azúcar en concentración estándar y veo que se eleva la glucemia, pero no aparece en la elevación de insulina, acá el problema está en esa célula que acabamos de analizar en el gráfico, que es la secretora de la insulina. O sea que el problema lo tiene el páncreas. Una de dos, o se llena de insulina y no la puede soltar, raro, pero hay casos, o directamente hay algo fallando en la célula beta del páncreas que no puede sintetizar la insulina e ir formando las vesículas de insulina para liberar en el momento en que haya glucemia alta. Entonces, en ese caso, sí, yo lo complemento poniendo la insulina de fuera, externa, al paciente, y él me baja la glucemia y todo lo demás anda bien. Entonces, el problema era el páncreas, la insulina, y ese es el diabético que depende de la insulina. La enfermedad es por la insulina, depende de que yo le dé insulina externa, entonces es el insulino dependiente o diabetes tipo 1. Bueno, y ahí quiero ver las caras, a ver si me dicen si van entendiendo o no. Hay tan pocos con la cámara, chicos, que no, realmente no puedo saber. Renzo pone un ok, Mili también. Bueno, van entendiendo entonces. Ok. Bueno, entonces, cerrando este tema, esto de la insulina ha sido bien. Me alegro que se entienda, porque esto es un adelanto de un tema que igual teníamos que ver en endocrino también, pero que lo hemos puesto, lo pone Silverton como un ejemplo de cómo cambiar el voltaje en la membrana, y esto evitando que salga o dejando que salga el potasio, nos cambió el voltaje, y el voltaje cambió que entren iones, o sea, cambió un canal iónico dependiente de voltaje, entró un ion y a mí se me libera o no se me libera una hormona tan importante como la insulina. Pueden citarla en orales y exámenes como ejemplos en donde intervengan los cambios de voltaje para la respuesta celular. También lo pueden citar como ejemplos donde intervienen canales dependientes de voltaje. Lo pueden citar
como ejemplo de cómo hay una difusión facilitada de una sustancia que se sostiene en el tiempo, como por ejemplo los GLUTs transportando glucosa al interior de las células, y también como reservorios de glúcidos cuando corresponda, en el caso de hígado, como reservorio de glucógeno, y acordarse que el pulso de glucosa que entren a los hepatocitos con la glucógeno sintetasa la va a guardar en una cadena llamada glucógeno y ya no es glucosa, es glucógeno. Entonces, eso va a revertirse cuando nosotros salgamos, por ejemplo, a una maratón, empezamos a correr, no es mi caso, aviso, pero bueno, primero agotamos la glucosa que las células estaban teniendo en su interior. Después van a enviar señales avisando de que se están quedando sin glucosa. Esas señales, como yo estoy corriendo, no puedo ir a clavarme, dirían ustedes, un azucarado. Y entonces, ¿quién va a tender a tener que tallar ahí? Las señales van a llegar al hígado y a los músculos. Van a activar entonces una glucógeno, una que degrade glucógeno, o sea, una glucogenasa. Y esa enzima va a ir soltando de la punta 1, 2, 3, 4 glucosas, y el gradiente invertido va a hacer que la célula hepática la mande glucosa a la sangre y yo pueda seguir corriendo. Cuando me agote eso me acalambro, les aviso, para que sepan. Pero bueno, la reserva de glucógeno con la glucogenasa va a salir como glucosa a la sangre. Bueno, vamos a cortar aquí, sí, espero que se haya entendido, y nos volvemos a conectar en cuanto termine de